Muy buenas noches, estimados alumnos. Hoy día vamos a continuar con la segunda clase de nuestro ramo de aspectos legales, ¿cierto? En el cual aún estamos en una etapa introductoria, ¿ya? Hoy, en la clase de hoy, nosotros vamos a revisar ciertos contenidos, ¿cierto? Vamos a volver a trabajar sobre conceptos como es la obtención de evidencia, qué se entiende por obtención de evidencia, qué vamos a entender por obtención de medios de prueba, qué son los peritajes, cuál es el contenido de un informe de peritaje, cuáles son las etapas de la informática forense y bibliografía, ¿ya? Eh, Dicho esto, obtención de evidencia. Dentro de un proceso de investigación o caso judicial, es la obtención de evidencia la etapa que da inicio a esta, ¿ya? Ahora bien, es aquí donde el sitio del suceso toma especial relevancia toda vez que desde este se obtendrá la evidencia que será analizada. Por ello, es de vital importancia el proteger el sitio del suceso de cualquier acción, ya sea directa o indirecta, que implique el daño, alteración o pérdida de la evidencia. Ese daño puede ser total o parcial. Y esa alteración, ¿cierto? Nos referimos directamente a cuando la evidencia es modificada, ¿ya? Ahora, por otra parte, debemos considerar que se deben obtener toda la evidencia posible, pues no siempre existe la posibilidad de volver al sitio del suceso sin que éste se encuentre alterado. ¿A qué me refiero en este punto? Eh, Pongamos el caso, ¿cierto?, de un accidente de tránsito, algo desagradable, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros vemos que cuando hay una persona, ¿cierto?, que perdió la vida y que yace, ¿cierto?, tendida en el suelo o en el mismo vehículo, tapadito con un, por así decirlo, con una frazada o un pedazo de plástico, nosotros siempre nos preguntamos por qué sigue ahí, por qué no se lo llevan, ¿ya? Bueno, el tema es el siguiente: no se puede levantar el cuerpo, ¿cierto? Levantar el cuerpo, obtener la evidencia, que en este caso la persona es la evidencia, porque esa persona tiene que ser levantada por un médico forense, ¿ya? El médico forense, ¿cierto? Lo que va a hacer, ¿cierto? Es hacer la autopsia para determinar, ¿cierto? En qué condiciones murió la persona, de qué murió exactamente. Eh, Luego les voy a explicar por qué, ¿ya? Adicional a ello, es la policía, específicamente Carabineros, y si no me equivoco, es la CIA, es cierto que el departamento que se encarga de investigar los accidentes, accidentología, ¿cierto? Son los que tienen que determinar, por ejemplo, cómo fue por así decirlo, cómo fue el accidente, suponiendo que es un accidente. Me refiero a qué velocidad venía el vehículo, cuál es la distancia de frenado, elemento está como en dónde fue el impacto, cómo lo impactó, cuántos metros se desplazó el cuerpo eventualmente, o cuando el cuerpo involucrado dentro de un choque, ¿cierto? En qué lugar venía con el cinturón de seguridad, etcétera. ¿Ya? Son muchos los elementos que se deben considerar. Y ojo, que todos esos elementos que le estoy señalando, ¿cierto? Es, por así decirlo, ir fijando la evidencia, ¿ya? Y ojo, que en un accidente de tránsito hay muchos elementos que son evidencia. Por ejemplo, lo que les señalo, ¿cierto? La huella del frenado, si frenó o no frenó, eventualmente si hay pintura, ¿cierto? Cómo está la pintura dosada en cada uno de los vehículos, ¿ya? Y otro elemento más que ustedes eventualmente los van a ver en lo que es criminalística, ¿ya? Que eso es un ramo de quinto nivel. Pero, ¿por qué yo les menciono este caso? Porque es muy importante para casos de ese estilo y otros más, en donde tú no puedes volver al sitio del suceso, o si vuelves al sitio del suceso, no te vas a encontrar con la evidencia. Es muy probable que no. En algunos casos nosotros hemos vuelto al sitio del suceso, pero una y exclusivamente para, por ejemplo, volviendo a un día similar, a una hora similar, en condiciones, por así decirlo, de luz y de tráfico similares a cuando ocurrió el accidente, ¿cierto? Única y exclusivamente para tomar datos que eventualmente no se alteran, por ejemplo, el camino, distancias, dónde se encuentra un semáforo, qué distancia hay, porque eventualmente no se tomaron en su momento o no hay claridad, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Muchas veces el sitio del suceso cambia o no se puede preservar por más tiempo, y en ese sentido es necesario tomar toda la evidencia, obtener toda la evidencia de una sola vez. Ahora, el último punto dice: finalmente, es necesario considerar que dos o más indicios pueden dar origen a la evidencia. Cuando un perito, por así decirlo, está levantando la evidencia, o un investigador está levantando la evidencia, se puede encontrar con elementos que pueden ser no, por así decirlo, no podrían no calificar como evidencia. Por ejemplo,
Imagínense que, mismo caso, tenemos un accidente de tránsito y encontramos que cerca del cuerpo de una persona, ¿cierto? Que ya se tendía, ¿cierto? Aparece una placa patente, ¿ya? La pregunta mía sería, yo no puedo aseverar que esa placa patente es del vehículo que efectivamente mató a la persona, ¿cierto? No lo puedo decir. Yo tomo, ¿cierto?, como evidencia, no puedo decir si es evidencia o indicio, o sea, en realidad, es a buena y primera, ¿cierto?, es un indicio que hace esa patente ahí, ¿cierto? O sea, es como, no es común encontrar una placa patente en la calle, ¿cierto?, tirada, a excepción de cuando ocurre un accidente de tránsito. Muchas veces las patentes salen eyectadas porque no están bien puestas, no están fijadas, no están bien posicionadas, ¿ya? Ancladas a los vehículos. Ahora bien, ¿cómo yo podría eventualmente relacionar ese indicio que es la placa patente? Si bien es cierto, es algo físico, ¿cierto? Yo tengo que fijarlo fotográficamente, determinar dónde se encuentra, fijarlo en la escena del crimen, por así decirlo, en el sitio del suceso, a qué distancia se encuentra, etc. Pero imagínense ustedes que yo tengo como evidencia una cámara que justo estaba grabando, ¿cierto? Graba el accidente y en esa cámara aparece que un vehículo de tales y cuales características del cual no se ve la placa patente. Si yo tomo esa placa patente que encontré, que levanté en el sitio del suceso, y me doy cuenta que las características del vehículo relacionado con esa placa patente son similares al vehículo que aparece en la imagen, eventualmente yo hago match, por así decirlo. Estoy encontrando, evidentemente, el vehículo que estuvo involucrado en el accidente. Entonces, todos esos elementos el investigador, el perito debe tenerlos en consideración. Entonces, cuando él llega al sitio del suceso, cuando el sitio del suceso va a cambiar, tiene que levantar todo eso de una sola vez, ¿ya? No sé si soy Profesor, claro al respecto, ¿sí? Nelson. disculpe, en ese caso, cuando usted nos dice que tiene una patente que está ahí botada, que no tenemos cómo relacionarla directamente al vehículo y tenemos un vehículo al cual no se le distingue y se hace después por seguimiento, por ejemplo, se ve que ese auto, por registro de la patente, ¿Sí? que la patente encontrada en el sitio del suceso corresponde a un auto con las características de ese, ahí estaría uniendo dos, eh, ¿cómo se llaman los primeros? Dos Estarías indicios anclando, para formar una evidencia. mira, en ese sentido, ese indicio se transforma en una evidencia. ¿Te fijas? Porque recuerda que, ¿cuál es la característica de un indicio? Un indicio no habla por sí solo de los hechos. ¿Te fijas? No es Ya, capaz, por ejemplo, yo vi una patente, esa patente se la pueden haber robado perfectamente. O alguien puede, o se le puede haber caído otro vehículo de forma deliberada, ¿cierto? Es posible. sí, Entonces, por sí solo no me permite, por así decirlo, eh, no me permite esclarecer los hechos. Pero cuando yo sumo el video que te señalo, ¿cierto? La grabación respecto a lo que sucedió y me doy cuenta que la información relacionada a la placa patente coincide, ¿cierto?, con el del vehículo que se aprecia, pero sin embargo no se aprecia la placa patente, entonces eventualmente tenemos match. Entonces lo que tendría que hacer es investigar el vehículo. ¿Te fijas? Yo no puedo tampoco decir, tendría que, tendría que investigarlo eventualmente, podría formalizar al dueño del vehículo o simplemente investigarlo, que llegue policía directamente, ¿cierto? Una orden de investigar, vaya al lugar, hable con el dueño del vehículo y le diga, ¿sabe qué? Este vehículo eventualmente necesitamos revisarlo. Y ellos revisen y van a revisar y van a ver al instante si efectivamente el vehículo fue partícipe o no. Por ejemplo, si lo encuentran con un abollón o encuentran, muchas veces los vehículos aún conservan restos de la persona, tela, piel, ADN, etcétera, ¿ya? Entonces eso es importante considerarlo, ¿ya? No sé si me explico, Nelson, al respecto. claro, no, mi duda era como ir diferenciando indicio, evidencia y medio de prueba Ese en indicio los se distintos transforma en niveles. evidencia, tal cual, El al indicio relacionarlo del con el... video y la placa formarían una evidencia, la cual yo al procesarla puedo darla como medio de prueba cuando vaya Mira, como a verificar qué pasó lo con que el pasa auto. es que el solo video, ¿cierto? El solo video no te va a entregar esa información. Pero si tú juntas esas dos evidencias, ¿cierto? O sea, esos dos indicios, la placa patente y el video, eventualmente tú ya estás formando la evidencia. Incluso más estás llegando a quién es el culpable, ¿cierto? Por lo menos quién es el dueño del vehículo, porque eventualmente el dueño del vehículo podría decir, no, a mí me robaron el vehículo.
o lo tomaron sin mi autorización. Él tendría que demostrar eso. Pero para todo efecto, quien tendría que responder penalmente sería la persona. ¿Ya? Comprendo. ¿Queda mejor ahí, Nelson? ¿Sí? Ya. Sí. Continuando. Obtención de evidencia. Para el caso de evidencia tecnológica, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Es necesario considerar en qué estado se encuentra, pues de esto dependerá la forma correcta de realizar la obtención de esta. Entiéndase que de la evidencia, acuérdense que yo les mencioné el tema de la evidencia física, y de la evidencia física nosotros debemos obtener la evidencia digital, ¿cierto? Porque es esa la que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Existen ocasiones en que la evidencia tecnológica no se puede obtener directamente, debido a que se encuentra en funcionamiento y el solo hecho de apagarla podría significar la pérdida parcial o total del contenido de esta. De igual forma, existe cierta evidencia tecnológica que, dado su nivel de sofisticación e implementación, hace simplemente inaplicable la obtención de esta directamente, recurriéndose a procesos de extracción selectivo. ¿A qué me refiero a esto? Muchas veces, por ejemplo, ustedes ven un equipo, ¿cierto? Cuando ustedes llegan al sitio del suceso, por ejemplo, no, más que el sitio del suceso, imagínense que ustedes son partícipes de un delito que se está cometiendo en el momento. Si ustedes apagan el equipo, ¿cierto?, para llevárselo, y ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, muchas veces podrían perder información. Por ejemplo, ¿qué tipo de información importante podrían perder? Por ejemplo, el volcado de memoria. Ustedes saben que la mayor parte de los procesos, ¿cierto?, que se realizan dentro de un computador, un PC, ¿cierto?, están en la memoria, ¿ya? Entonces, la memoria podría guardar información importante y relevante respecto a la investigación, ¿ya? O contener evidencia, por así decirlo, de los hechos. Ahora, cuando hablo que es imposible, por así decirlo, por la implementación o la tecnología asociada, o incluso más por los servicios que se prestan, por ejemplo, cuando yo voy a un data center, imagínense que tengo un servidor que pertenece a un data center y yo necesito llevarme la evidencia que está contenida en ese servidor. Pregunta, eh, ¿qué tan factible es llevarme el rack completo con todos los servidores? Porque no soy capaz de distinguir qué servidor es. Y es más, me doy cuenta que ese servidor tiene otros servicios que podrían ser servicios vitales. Imagínense, sobre todo con delitos que están relacionados con entidades gubernamentales. Yo no podría pagarle, por ejemplo, hoy en día, ¿cierto?, un servidor al MinSal, o al ONEMI, o a Carabineros, ¿cierto? Entonces existen ciertos que podrían estar probablemente involucrados en algún delito, no que fuera de responsabilidad de los funcionarios o de la gente que trabaja ahí, sino que eventualmente ellos son las víctimas. Entonces siempre es importante, en este sentido, llevarlo a contexto, ¿cierto? Aterrizar esto y ver qué se puede llevar y qué no se puede llevar. Cuando me refiero a llevar, digo, ¿de qué forma vamos a obtener la evidencia digital desde la evidencia física? ¿Ya? ¿Estamos? Profe, una Luis, pregunta. dígame. En lo que dice que no se puede obtener directamente la evidencia cuando está en funcionamiento el equipo en este caso. Uh-huh. Ahí se puede ensuciar la evidencia. ¿Cómo podemos evitar eso? Ya. Lo que pasa, cuando tú eres perito, tú actúas como actúa un notario. Ya existe algo que se llama por así decirlo, la fe. La fe. Entonces, cuando lo levanta un perito, se sabe que lo está haciendo con las herramientas forenses, con la metodología forense informática aplicada al 100%. Entonces, cuando hace el levantamiento, él fija de dónde está levantando esa evidencia digital. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo tengo una base de datos que está alojada en un storage de 60 terabytes. Consulta, ¿voy a clonar los 60 terabytes? Ya sea clonarlos forensemente o hacer un volcado forense. Probablemente no voy a tener la tecnología, no voy a tener el tiempo, no voy a tener los insumos y voy a parar un servicio probablemente una semana. Entonces, en ese sentido, lo que uno hace, conversa con los encargados de informática, porque, ojo, como peritos informáticos y como investigadores, uno nunca puede pretender que sabe más que las personas que están ahí. Ellos muchas veces conocen muy bien su sistema y uno se tiene que apoyar en ellos, ¿ya? Y eso está permitido, no es que no sea permitido, sí está permitido, pero tiene que
siempre ustedes son los que llevan a cabo la investigación, ustedes van fijando y van pauteando. Por ejemplo, le dicen, mira, necesito saber cuál es el servidor. Te dicen, ya, de toda esta granja, ya, es el storage, perfecto. ¿Qué hay en el storage? No, mire, esto está compuesto por 10 discos duros de 4 terabytes, no sé, o sea, 12 o 15 discos duros de 4 terabytes, tengo tantos volúmenes, en el volumen de acá se encuentra tal base de datos, este es el nombre de la base de datos, esta es la clave del admin, ¿cierto? La administración de la base de datos, estas son las tablas, y tú vas recogiendo toda esa información y la vas llevando, por así decirlo, las vas formateando, la vas dejando dentro de un repositorio y luego tú te llevas la parte que tú necesitas. Entonces, cuando tú vas, ¿cierto? Vas directamente a llevar este peritaje a través de un informe peritaje, ¿cierto? Que es un documento, tú lo tienes que dejar todo claramente señalado. Después vamos a tener hoy día vamos a ver también esa parte, cómo se hace, ¿ya? Pero eso tiene que quedar claramente. Entonces eso tiene que ser muy claro para que no quede ninguna duda, porque si alguien ve algo que es de dudosa extracción, ¿cierto? Que algo que queda en duda, es muy probable que por ahí te van a atacar por la otra parte y te van a tratar de bajar el peritaje. Eso se lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Porque eso se da mucho, ¿ya? De que la parte o la contraparte, o porque siempre hay un interés de aquí. Por ejemplo, si a mí me están imputando un delito, mi abogado siempre va a tener interés, ¿cierto?, de que yo salga libre. Por otro lado, la fiscalía, ¿cierto?, va siempre a tener un interés, independiente de si yo soy inocente o no, se los digo, soy súper claro, entiéndanlo, no va a querer que ustedes salgan libres. Entiéndame, si un fiscal a ustedes los puede procesar por un delito y tiene la suficiente, no importa que sea, le da lo mismo de dónde venga esto, se los digo súper claro, los va a procesar igual y los va a meter a la cárcel igual, ¿ya? Si él descubre, Profe, se los digo, pero súper claro, si él Flores descubre que Presta. usted es inocente, va a hacer todo lo posible para que tú no seas inocente, ¿ya? Profe, ¿me escucha? Sí, Flor, José, Tengo una duda. dígame. Por ejemplo, si en mi empresa me están haciendo un ataque, un ¿Ya, hackeo, ya? están sacando información de mi servidor, información que puede ser Sensible, confidencial. sensible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo debería desconectar el servidor de internet y hacer un volcado de memoria, sabiendo que Sí, la dirección IP y el puerto de comunicación se van a cerrar, mira, mira, o lo mantengo en sí, internet y espero que termine el hackeo. mira, si se está llevando información confidencial, crítica, o está actuando un ransomware, lo primero que tienes que hacer es apagarlo, sobre todo si es un ransomware. Pero si se están robando información, simplemente yo los desconecto. Y trataría de desconectarlo y primero para proteger el core de tu negocio, porque la información hay que entender lo que es estratégica. Hoy en día, la información dentro de una organización se puede considerar como un bien estratégico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí están tus clientes, en una base de datos están tus clientes, probablemente tiene una base de datos que es de proveedores, de ventas, y tiene mucha información que para la competencia podría ser bastante jugoso y podría hacer que tu negocio quiebre, ¿ya? En ese sentido, en tu caso, yo lo que primero que haría es sacarle el hilito, desconectarlo de la red y ya se acabó el ataque. Pero, ojo con eso, o sea, de alguna forma, yo me aseguraría que desde el firewall, ojalá que tengas firewall, ¿cierto? Bloquear la dirección IP de donde te están atacando. O sea, debería de alguna forma, por último, tener esa información. Creo que si es una base de datos, depende de qué sistemas tengas corriendo, qué sistema operativo tengas, para saber desde qué direccionamiento IP lo estás haciendo, ¿ya? Porque ese direccionamiento IP fijo, ¿cierto? Que es público, eventualmente tú lo podrías bloquear, ¿ya? Hacer investigación en caliente es difícil, requiere muchos conocimientos y específicamente no conocimientos informáticos que son necesarios, sino que conocimientos de la plataforma tecnológica de tu organización, ¿ya? Y tener siempre elementos de medida, por ejemplo, tener un firewall, un IDS, IPS si es que se puede, un syslog y otros elementos más, y ojalá tener un correlacionador de evento y seguridad, ojalá, ¿ya? No sé si... Hola, profe. Hola, profe. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, cuéntame. Oiga, ¿sabe que referente a todo lo que mis compañeros estaban manifestando y lo que usted estaba explicando, me saltó una consulta? Dígame.
Bueno, si bien los equipos tecnológicos, en el caso de encontrar evidencia, uno como, como Informático. informático e investigador de este tipo de sucesos, ¿tiene algún tipo de un estándar, algún procedimiento, alguna Sí, gestión, algún checklist sí. que sea como un estándar? Por ejemplo, como decía, si hay un ataque informático en este minuto en el MinSal, no se pueden desconectar los equipos, pero hay un ataque informático, o sea, hay que investigarlo. O sea, claro, pero ¿Cómo mira, yo procedo ante una situación como esa? mira, existen varias, gracias Jorge, mira, eh, por lo general, ¿cierto? Cuando uno investiga, ¿cierto? Primero se tiene que ir la informática forense. Y en la informática forense existen varios, por así decirlo, normas que son del tipo, eh, por ejemplo, que habla, ¿cierto? De los procedimientos, ¿cierto? Y específicamente, espérate, déjame acordarme el nombre, que es de las buenas prácticas, ¿ya? Este como manual de las buenas prácticas, normas basadas en buenas prácticas, dicen qué hacer respecto a, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el caso del MinSal, yo lo primero que haría es identificar, ¿cierto?, cuál es el vector de ataque. O sea, desde dónde te están atacando, ¿cierto?, cómo te están atacando y hacia dónde te están atacando. O sea, cuando te digo hacia dónde te están atacando, cuáles son, por así decirlo, los activos informáticos que se están viendo afectados por esto y de qué forma. Entendiendo que la teoría de la seguridad de la información habla de la disponibilidad, habla de la integridad y de la privacidad, ¿cierto? Si te están eventualmente atacando los tres elementos, un par de ellos o solamente uno, ¿ya? Pero, Eh, pero, profe, disculpe, ¿ahí usted se está rigiendo en base a su criterio o en base a un procedimiento? no, eso lo tienes que crear tú. Tú tienes que crear, porque ojo, aquí es súper importante entender esto. Cada organización, ¿cierto? Tiene que evaluar el riesgo, ¿cierto? Y eso lo van a ver, ustedes lo vieron, lo están viendo con la profe Jessica, ¿cierto? ¿Estén de riesgo, Jorge? Sí, sí, estamos Ya, viéndolo con ella. ahí lo van a ver. Entonces, ¿qué van a ver? Ustedes, es muy probable, Jorge, ¿cierto? Que si tú no Profe, estás, disculpe, mi nombre es José Salas. perdón, José, disculpa, mil disculpas. José, mira, No, no te preocupes. todo va a depender de cuáles sean las políticas y si tienen un sistema de gestión de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás diciendo es un riesgo, existen, todos los sistemas tienen vulnerabilidades, ¿cierto? Todas esas vulnerabilidades significan una amenaza. Una amenaza es una probabilidad de que algo ocurra, y esa probabilidad es a través de la explotación de esa vulnerabilidad, ¿cierto? Se puede eventualmente ejecutar esa amenaza, ¿cierto? Y transformarse en un riesgo. Y ese riesgo te puede tener un impacto a través de un incidente, ¿cierto? Entonces, cuando tú trabajas con incidentes, tú tienes que, por así decirlo, decir, ya, tengo, por ejemplo, mi base de datos. ¿Cuáles son los riesgos asociados a mi base de datos? Por ejemplo, que tú dices, que te la roben, que te la corrompan, ¿cierto? Que alteren la integridad, ¿cierto? A través de la modificación, o eventualmente que sus datos sean expuestos. Que en este caso, hablemos mal, pero así para que sea más sencillo, que estemos robando la base de datos. En realidad no te la podéis robar, porque cuando tú te robas algo, tiene que ser algo físico, ¿cierto? No puedes Claro, borrar algo que no tiene representación física, ¿ya? Porque también. cuando tú robas algo, ese algo desaparece del lugar, ¿cierto? Y va física a otro lado, pero eso no sucede, no siempre es así, ¿ya? Claro. Entonces, es muy importante, entonces, todo lo que pase, que lo que tú me estás diciendo, tiene que ya estar contemplado, ¿cierto? En tu gestión de riesgo. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Ya? Yo te podría Claro. decir qué haría yo eventualmente, tendría que ser más exacto en la escena, pero No, de eso todas uno maneras. lo busca directamente en lo que señalan las normas respecto a los procedimientos eventualmente de las buenas prácticas, de cómo se podría actuar. Entonces, en base Oiga, a eso, tú vas construyendo tus políticas, tus procedimientos, los controles y eventualmente los cambios que eventualmente podrías generar. ¿Mm? o sea, por ejemplo, en este caso no es cosa de decir, oh, tengo un problema informático y voy a llamar a cualquiera. No, ya yo tengo que tener esa opción ya anticipada, por decirlo así, y que estas personas que van a hacer mi pentesting o mi chequeo,
que hagan un levantamiento de todo lo que yo tengo para poder ir generando procedimientos. Exacto. ¿Eso? Exacto, Ah, porque perfecto. lo que pasa, José, perdón, disculpa. José, lo que Sí, pasa es que en la inmediatez tú Ujú. tienes que reaccionar rápido. Imagínate que si Ah, fuese un ransomware. Olvídate. es que a mí me pasó con un ransomware. Yo, la empresa donde trabajo se infectó 2 años seguidos 2 años con seguidos. ransomware. ¿Y qué hiciste al final? Bueno, yo me defendí con el tema de los respaldos y también hice un sandbox con Cuco, que es un software de Linux, donde se aíslan y se puede, por medio del MD5, recuperar algunos archivos. Perfecto. Ya, hiciste un perfecto. Ya es buena la herramienta. Mira, Ajá. el ransomware definitivamente es un problema. Pero fíjate No, que a mí fue un problema. es un Disculpe, me problema tuvo como gigante. 6 meses ahí, 6 meses me tuvo Mira, encerrado a mí para poder recuperar todo. los rusos me han hecho ganar mucha plata con los ransomware, pero yo te digo, o sea, es un problema porque lamentablemente la gente cree que pagando va a obtener la información. Y sí, a mí me tocó, de todos los casos de que pagaron, me tocó una sola vez que a alguien le recuperaron un servidor, solamente una vez, ¿ya? Y el resto fue aplauso, o sea, como nada, cero, por así decirlo, conveniencia. Estimado, yo Muchas gracias, voy profe. a, voy a hacerle, aquí a uno de sus compañeros un buen aporte, José, perfecto, José Flores, que habla del honeypot. El honeypot es una herramienta que pocos la miran, pocos la ven, creen que no sirve mucho, creen que es como un experimento. Pero el honeypot es como tener un ambiente, ¿cierto?, donde tú puedas detectar eventualmente a quiénes son los que te están atacando. Así que si más adelante quieren, yo les explico más o menos Es un cómo cebo funciona más el que nada. honeypot. ¿Cómo? Es un cebo más que nada. Es un cebo, exactamente. Es un cebo, donde tú encuentras los tipos, los das a jugar y vas viendo cuál es el vector de ataque y vas conociendo a tu enemigo en realidad, ¿ya? Después yo les voy a hacer una analogía para que lo entiendan de mejor forma cómo funciona un honeypot.